Buenas tardes, buenas noches. Hoy viernes empezamos la segunda temporada del programa En lo Personal. Esta temporada tiene la idea de entrevistar a personajes del básquetbol regional y en esta segunda temporada sobre todo nacional. Y hoy tenemos para empezar a un gran personaje de este bello deporte porque yo tuve la oportunidad de conocerlo desde hace muchos años y lo conocí en un ámbito de un básquetbol de muy buen nivel, fue en Acapulco, bueno, que aunque nos conocíamos de nombre, etcétera, etcétera, digamos que ahí fue donde se entabló más esta amistad y con gran cariño les presento a Miguel Villeda, gran personaje del básquetbol nacional, que no solamente como jugador, sino también como árbitro, que es una de las partes del básquetbol que difícilmente entendemos todos. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Con el gusto de saludarte y principalmente agradecerte el espacio para, para darnos a conocer otro poquito con la gente. Saludar a muchos amigos que seguramente verán tu programa, amigos y gente del básquetbol que te siguen. Bueno, pues mi nombre es Miguel Ángel Villeda Amador, soy oriundo. Es un poco extraña mi historia. Soy nacido en Córdoba, Veracruz, pero desde muy joven o desde muy niño más bien, me llevaron al estado de Hidalgo, primeramente en la sierra, en Jacala, donde estuve muchos años, y después en Pachuca. Mi etapa como jugador fue corta relativamente, sobre todo en la juventud, después en la universidad. Tuvimos por ahí la oportunidad de hacer algunas cosas, pues en el básquet de alto rendimiento. Sin embargo, la necesidad de mudarme nuevamente a Pachuca y, y un tema que muy poca gente conoce es que durante mi estancia en Pachuca, mis primeros años como árbitro, vamos a llamar, me voy a situar en esas fechas, mi madre desafortunadamente sufrió un problema de cáncer, lo cual los recursos económicos pues no eran tan altos, era difícil la situación y por eso empecé a arbitrar. Empecé a tener ya un ingreso aparte de mi trabajo. Yo soy orgullosamente maestro de educación física y pues no había recurso que alcanzara. Entonces, pues, y de ahí, desde el primer momento que yo me paré, yo sentía que eso era para mí. Yo sentía que el arbitraje era lo mío. Y me dijeron, tienes que llegar con un pantalón negro, tenis negros, yo te doy a dar la playera. Le dije, ok. Recuerdo que llegué con mi pantalón negro y yo usaba desde hacía muchos años zapatos negros de una marca eh, de muy cómodos, que eran sin tacón, eran como de goma. Yo no tenía tenis negros y arbitraba con esos tenis. Y pues desde que me vieron, me dijeron, oye, ¿este qué? ¿De dónde lo sacaste? Y todo, pero pues el haber jugado un poquito, un nivel más o menos bueno, creo que me facilitó. Sacamos la final, salió bien. Yo estuve 2 años con el grupo de este señor Marcelino, pero había cosas que a mí no me agradaban, había cosas que su ejemplo de ellos era muy contrario a lo que me decían que yo hiciera. Además, que eran gente que en la política del básquetbol eran totalmente contrarios a la federación. Y bueno, pues Pachuca es un pueblote, entonces todo el mundo te etiquetaba y te decían que tú eras igual y etcétera, etcétera. Al poco tiempo hay una clínica de árbitros que convoca la federación. Eso fue en el año 2002, si no mal recuerdo, en el 2002. Y el pone un árbitro hoy fallecido, José Carlos, que era un árbitro muy bueno, eh, a pesar de tener una discapacidad visual. Me dijo, oye, ¿tú dónde pitas? ¿Tú qué onda? Ya le expliqué y a manera de broma me dijo, no, hombre, ¿tú qué haces ahí? Vente a pitar, te invito. Y como yo ya la verdad es que tenía algunos detalles que no me agradaban,
dije, pues vámonos, es el momento. Además de que en el otro grupo estaban árbitros amigos míos, eh, y que creo que eso me jaló también más. Entonces, me fui para allá y al poco tiempo hubo una segunda ¿Y clínica. cuántos años tenías, Ahora, perdón? en ese año, 46, tenía 23 años. En esa segunda clínica la da Lucio Salazar, hoy mi maestro de maestros, el instructor de la Liga Nacional Profesional, entre otras cosas. Y, y él me decía, oye, tienes pinta, porque así me dijo, tienes pinta de buen árbitro. Me dijo, pero nada más la pinta, ¿eh? No te creas. Y le dije, va, pues tú dime qué hacemos. Y él me invitó a algunos juegos, él y José Carlos me invitaron a algunos juegos a la Ciudad de México, con un poquito más de nivel, con un poco más de exigencias, sobre todo exigencias deportivas. Y poco a poco me fui ahí enrolando ya más en el tema del arbitraje. A la par iba yo dejando ya un poquito el jugar, aunque por ahí me daba mis escapadas a algunos torneos, con algunos compañeros y amigos de ahí de CENIES, con otros que no estudiaban ahí, pero pues el famoso Manitas, y bueno, algunos torneitos por ahí me daba yo a la tarea, o me daba yo mis escapadas, aunque también no era o sea, iba por ellos por amistad y por ganarnos una lana, ¿no? Pero realmente no era algo que si lo comparaba con el arbitraje, ya no era algo que me llenara tanto. O sea, Eh, la pasión a ti te la generó el arbitraje. sí, definitivamente. O sea, sí jugarlo, desde luego tuve oportunidad de compartir cancha pues contigo, con gente como Víctor Mariscal, como Jorge Morales, con eh, Miquilpan, por ahí del año 97, 5 años antes de que yo empezara a arbitrar, fueron de mis últimos torneos pues de alto nivel. En mi equipo estaba Víctor Mariscal, Jeff Moore, Jorge León, o sea, realmente había mucha gente, Pepe Cortés. En otros equipos estaba Arturo Montes, estaban los hermanos Fierro, estaba gente como Odín Ríos, como su hermano Espartaco, como Febo Apolo, y gente local de mucha calidad, como Marco Bautista, el famosísimo Carbonell, Fernando el Pachuca y Oscar Luger. O sea, antes ese torneo era como que tenía mucho auge. Tenía todos los jugadores hidalguenses más 3 refuerzos. Y realmente me agradaba ir a jugar ese torneo, pero poco a poco, como te digo, yo me fui, la misma necesidad económica primeramente, me fue llevando hacia el arbitraje. Y después me di cuenta que no era tan malo, o que era de los menos malos. Y empecé a tomar esto más en serio. Al rato ya no arbitraba con zapatos de goma, ya tenía unos tenis de arbitrar, ya me había comprado un pantalón de arbitrar y me fui preparando. Es muy importante. Fíjate, en ese tiempo traía yo hasta una decisión amorosa, eh, entre que mi familia se empezaba como no a separar en el mal sentido, sino que teníamos cosas sí, cada quien por su lado, a pesar de vivir en la misma ciudad y muy cerca además. Eh, Empezamos a tener muchas actividades. Mi mamá incluso tenía que estar en México a cada rato y bueno, con su tratamiento de radiaciones, etcétera. Y, y a eso le junto yo una decepción amorosa. Este, la verdad es que yo andaba cotorreando, así tal cual, y de buenas a primeras, eh, cuando fue la última temporada del equipo de Garzas de Plata, y en Pachuca, antes de este último retorno que tuvieron, en el equipo estaban los hermanos Malpica, estaban otros, Karim y... Karim y Yair, ¿no? estaban otros amigos puertorriqueños, Arnaldo Febres, Freddy Martínez, y yo me juntaba mucho con ellos y en el cotorreo, un día llegamos al Freedom y ahí es donde yo conozco a quien hoy es mi esposa, a quien hoy es mi compañera de vida. Y en ese tiempo
ella jugaba para el CENIES. Entonces, aunque yo la conocía de vista, no tenía el gusto de hablar con ella. En Y la generación de la cucha y eso no. sí, ahí eran esa, más o menos de esa generación, ellas jugaban juntas, junto con Rosa Rosales y bueno, por ahí más o menos Melinda Tobar en ese tiempo. Entonces, hay unas finales de la Liga Nacional de Clubes en Sinacantepec. Ese fue mi primer torneo nacional. Antes de pasar a juveniles, olimpiada y todo eso, me aventaron así a la Solo. primera fuerza. Y, y yo fui, qué chistoso es el mundo, o qué chistosos son las cosas. Fui sin cobrar un peso. ¿Y sabes por qué fui? Porque el CENIES iba a ir a jugar y yo quería ir a ver a mi novia allá. Entonces, este, por eso fui, únicamente me pagaron mis gastos, Te pagó el este, amor. me pagó el amor, fíjate, pero de haber sabido que me iba a pagar así hubiera cobrado más, cabrón. Y no, fíjate que ya llego ya, vimos el torneo, un torneo muy fuerte, estaba equipos como Pumas, Zapotex, Comunicaciones, que eran equipos entre la Ciudad de México y otros estados, pero prácticamente estaba toda la selección nacional ahí jugando. Para ese entonces tenía ya un poquito de experiencia, eh, pues sí tenía mis áreas de oportunidad, como todos, ¿no? Bueno, pero Eh, para primera fuerza fue tu primer torneo nacional. sí, de hecho fue mi primer nacional. Y mi primer nacional, sobre todo, llegando a una categoría tan importante. Habíamos arbitrado algunos torneos locales, incluso esa Liga Nacional de Clubes, jugabas una eliminatoria y me tocó arbitrar uno o dos juegos ahí en Pachuca, a la par se llevaba el de hombres, también me había tocado arbitrar uno o dos juegos, eh, creo que algunos juegos del TEC de Monterrey, o sea, pero nada, y pues novato, pero llegué hasta la final. Me tocó compartir habitación con Renato Ramírez, un árbitro ya retirado de la Ciudad de México, que es él era árbitro de la Liga Profesional en ese entonces, del CIMEVA, y, y, y pues escuchándolo a él con algunos, pero bien, me acuerdo que nos recibió, íbamos llegando a Sinacantepec, y llega una Harley, una camioneta negra, y se baja ahí una voz, dice, oiga, señores árbitros, ¿ya comieron? No, pues no, ¿quieren comer? Sí, pues hay que descargar los garrafones. Y era Tusein, Ah, este, él decía que teníamos que meter los garrafones de agua ahí al gimnasio. Nos quedamos en unas literas que hay dentro de ese mismo gimnasio, unos dormitorios, y, y llegamos a la final. Me tocó llegar a la final, arbitrarla. eh, eh, Obviamente es una satisfacción enorme, y llegué muy motivado y nuevamente me convencí que el arbitraje era para mí. Nuevamente dije, aquí, de aquí soy. o sea, 23 años, tu primer nacional de primera fuerza y llegas a la final. Me toca arbitrar la final. La verdad es que algo que me gustaba leer, me gustaba entrenar, eh, ya no era ya no pasaba tan novato, ¿no? Ajá. A la semana y media, más o menos, por ahí no recuerdo, están las finales de la Liga Nacional de Clubes, pero ahora varoniles. Ajá. Y el presidente de la federación me dice, pues, ¿qué crees? Eh, pues vas a ir. Le dije, no, en serio, sí. Dije, no, yo sí voy, pero ahora sí voy a cobrar. Le dije, la vez pasada porque fui a ver a mi novia, pero Hoy sí. ahorita no, pero ahorita no. Y me tocó viajar a un lugar que se llama, es en el estado de Guerrero, antes de llegar a Ciudad Altamirano. eh, Ni me acuerdo cómo se llama el pueblito, pero está más lejos que el infierno, yo creo. O sea, Está, por la costa. sí, en Iguala te tenías que desviar y llegabas ahí en tierra caliente totalmente. Tlapa, ¿no era Tlapa? Este, No, no, era Iguala, Tlapehuala, se llama, Tlapehuala. Tlapehuala Guerrero. Y ahí fueron las finales y nuevamente me toca, solo fuimos tres árbitros
y realmente no había como que mucho de dónde escoger, así es que pues tenías que pitar sí o sí las finales, ¿no? Y la verdad es que me fue muy bien. Regresamos y de ahí empecé yo como a agarrar ritmo solo. Continuaba ahí con el grupo de la federación, después me tocó ir a algunos torneos como Olimpiada Nacional, nacionales de Olimpiada también, de edades, como lo hacen ahora por categorías, algunos nacionales como del TEC de Monterrey, y después en el 2006 tengo eh, digamos que mi vida dio un cambio por completo. En el 2006 es la fecha en la que nace mi hijo. En el 2006 recibo la primera chance de ir al CONADEIP, pero también en ese estaba Tirso Villalba, que era quien rolaba en el CIMEVA. Y me dijo, oye, a ver tú, Pachuca, ¿tú de dónde ¿Así te saliste? decía Y me Pachuca? dijo, oye, Pachucón. Pachucón, me decía él. Oye, Pachucón, ¿no te gustaría? Le dije, sí, claro, claro que sí. Entonces, pues tuve oportunidad de arbitrar el CIMEVA, después un año con él, y al siguiente año lo tomó Agustín Villa, que fue cuando ya murió esa liga, ¿no? Realmente fueron ya como muy alternas a la LNBP, porque ya la LNBP ya existía, y fueron como alternas. Entonces, aún así me tocó arbitrar con ellos, y después me gustó mucho, continuaba yo mejor en el área estudiantil. En el CIMEVA, pues era un círculo de arbitraje, ¿cómo llamarle? Pues que eran como los contrarios pues a la federación, finalmente. Eh, Ajá. Gente que no estaba de acuerdo con José Luis Ibarra, que actualmente otra vez es el dirigente del arbitraje en ADEMEVA, y había mucha gente que estaba en rebeldía contra él, ¿no? Pues ellos fueron los árbitros que pitaban el CIMEVA. Pero yo en ese tiempo, te lo juro que ni por aquí me pasaba la política del básquet, o sea, yo no sabía ni qué pasaba. Yo quería pitar nada más. Y, y bueno, pues empezamos a ir ahí. En ese 2006 tuve oportunidad de arbitrar varias cosas, también la clínica de arbitraje para CONADEP la dio el doctor Rubén Méndez de Puebla, el famosísimo Camotito, y él me dijo, oye, pues, ¿por qué no arbitras aquí? Hay oportunidad de proyectar, y así, y me quedé ahí. Entonces, eh, arbitraba las dos cosas, tanto el CIMEVA como el CONADEP, a cuentagotas, porque en Pachuca era difícil que te movieras. La plaza más cercana para mí era en Querétaro, y pues recibí la nominación y me fui a Querétaro. Llego a arbitrar esa serie contra Chilpancingo, si no mal recuerdo. Fue un juego contra Chilpancingo. Y dirigí a mi buen amigo, y que hasta la fecha le sigo haciendo, le echo cotorreo, a Jorge Rincón. Ah, claro. Él estaba como asistente o coach, la verdad no sé. Y esa serie iba ganando y él quería parar a como diera lugar el juego, porque ya no tenía tiempos fuera, y quería parar porque ya Chilpancingo venía remontando y remontando y remontando. Y al Jorge Morales lo tenía, creo que ahí sentado, no sé, el Rey Jordan con 4 faltas, y bueno, se le venía, Ah, se ¿era le de la venía. Liga Nacional de Clubs o de qué era? No, esa era del Cimeva, Ah, sí me va. cuando eran cometas, Ajá, y ajá. y se le venía la noche encima a Jorge, y quería parar el juego como diera lugar. Entonces yo venía corriendo del lado de las bancas, y salió así como que a distancia me enfrentó y que me azota la tabla. Me dijo, ¿qué no vas a pitar nada tú? No, y bueno, ya sabes, el rosario que me aventó ahí. Y en lugar de pitarle la falta técnica, que le pateó su tabla, y que se la pateó así al otro lado de la cancha. Y me dijo, no, pues pítame. Le dije, no, pues si no es lo que tú quieras. Digo, eso no está bien hecho. Aclaro que no está bien hecho, y es una verdadera tontería de mi parte. Pero a lo mejor en ese momento pues sentí que era lo necesario, ¿no? Para el juego, en lugar de meterle la falta técnica, o no sé. Y, Porque y, era lo que quería, ¿no? sí, claro, él quería parar el juego. Y además, ¿qué crees que como que entendió?
y se puso a coachar y ese juego, la verdad es que salió muy bien. Al final, digo, excepto eso, afortunadamente antes no había tanta transmisión, ni tantas cámaras, ni tanto, ni tanta difusión. Si no, te aseguro que me hubieran crucificado, me hubieran corrido de la liga. En las redes, Entonces, ¿no? sí, claro. Entonces, a partir de ahí, digo, él quería cargarme a mí la pila por ser el novato, porque este no lo conozco, porque este es el que, pero pues no, no, afortunadamente no pasó a mayores. Y bueno, hoy en día tenemos una gran amistad, el buen Jorgito, y luego cuando está coachando y empieza como a gritar, mi primera manera de controlarlo, le digo, ¿qué? ¿Me vas a soltar la tabla de nuevo? Y me dice, no, todo bien. Y después ahí me tocó arbitrar algunas otras cosas en el mismo Cimeva, pero terminé de la manera más triste. Me toca ir a Matehuala, San Luis, Cuervos de Matehuala. así es, que en ese tiempo el gerente, el dueño, no sé qué era, presidente, era este Lares, Ulises Lares, Ah, y finísima persona. Entonces, en la primera noche le ganó a un equipo de Aztecas Cuautitlán, o no sé cómo se llamaba ese equipo, y le puso una ah. zapatería, le puso ahí no sé, 40 puntos. Y al día siguiente juegan contra Querétaro, precisamente, y le gana Querétaro. Pero la primera noche nos dijo, no, ya los voy a llevar al hotel y todo, ok, vamos al hotel. Y me dice, ustedes mismos arbitran mañana, ¿verdad? Dije, sí. Pues mañana les pago los dos juegos. Y ahí tienes a tu tonto, diciendo, sí, pues mañana nos pagas. Y Ujú. al día siguiente pierde, y bueno, pues ustedes, hijos de tal por cual, por su culpa, bla, 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 y no nos pagó. Y ni los viáticos, ni nada. Entonces dije, no, pues no, así no se Oye, puede. pero la liga no se hacía responsable. Sí, Agustín Villa dijo que nos iba a depositar el siguiente lunes, espero que sea mañana o este próximo lunes, cuando nos depositen, pero pues no, nunca llegó ese dinero, entonces ya la verdad es que no. Como no había En ese, seriedad, fíjate, en ese equipo, bueno, ¿a Cuervos lo dirigió alguna vez Arturo Guerrero? No. no sé, la verdad es que no Bueno, en ese recuerdo. equipo yo creo que en la época que estás, ahí jugaba nuestro amigo Juan Carlos Dabduc, yo creo. Sí, el buen güero, y creo que estaba Pepe Cortés, también ahí estaba en ese, Sí, Pepe Cortés, sí, cierto. él sí me acuerdo. Sí, Pepe Cortés todavía hace un año fuimos a Matehuala, se fue con nosotros. Sí, No, todavía está. ellos fueron ahí, Juan Carlos, eran equiperos ahí. Recuerdo bien, la verdad es que no recuerdo los jugadores. Y ese fue el último juego en Cimeva que pité. Después tuve oportunidades de regresarme ya el CONADEIP, ya no se llamaba CONADEIP, ya era la Liga AVE, más adelante, que ya cumplió 10 años. Eh, Más o menos esos fueron los primeros 10 12 años de mi vida como árbitro. Y empecé a salir a las famosas mercenariadas, me empecé a juntar Sí. con gente de ahí de la Ciudad de México, con mis amigos los Guamas, con mi buen amigo Beto Moreno, con el Villic, con gente así, y empezábamos a salir a torneos. Y bueno, pues ahí nos fuimos haciendo de carácter, porque la verdad es que, aunque es un básquet muy diferente, es un básquet pues que a veces le decimos que no es ni básquet. Realmente el hecho de que traigas un premio económico hace perder a veces la perspectiva de la parte deportiva, pero, pero a final de cuentas, pues llegan jugadores de buena calidad o de mucha calidad. Y, y la verdad es de que, pues ahí tienes que estar, si en el básquet normal tienes que estar concentrado, y tienes que estar 10 veces más concentrado. Oye, pero por ejemplo, ese tipo de torneos se te convierte a ti como árbitro en algo difícil porque finalmente los tienes que dejar jugar porque Claro, la casa a eso va. fíjate A, a- que a ganarse el dinero, sí, claro. Y fíjate que tengo un gran amigo de Michoacán. Este, yo decía que había pitado la mejor Merce y no es verdad. Para mí, la mejor Merce se juega en Michoacán, sobre todo por la cantidad de dinero que hay.
tienes que hacer de tu arbitraje algo diferente. Entonces él me decía, tienes que ocupar tres cosas. Primero, el arbitraje convencional, pues lo que es básquet, ¿no? Dos, de mucha inteligencia y tres, de muchas agallas, por no decir más feo, ¿no? Pero efectivamente, tú tienes que dejar ciertas cosas que en el básquet normal no hay, que eso no puede suceder. Y a lo mejor, pues eso te va haciendo un poco más de carácter. Eso es lo que yo le aprendí a la Merce. Me hizo de más carácter, de tener más presencia, de tener más valor para atreverte a llamar, eh, y control emocional. Cuando empieza la Liga B, estaba Damián Tello como presidente de árbitros y también pues hubo oportunidad de colaborar, empecé a salir a arbitrar y creo que es un básquet pues que me ha ayudado mucho, es exigente, muy, muy exigente, sobre todo en la parte física, pues porque son jóvenes de 23 años, hay que correr lo que no corres en otro juego, hay que correr mucho, mantener mucha concentración y como son jóvenes, pues todavía hay algunas cosas un poquito desbocadas, un poquito de desorden incluso muchas veces, pero, pero pues es un básquet exigente, muy, muy exigente y hoy por hoy es la mejor liga que hay a nivel estudiantil. Yo le agradezco mucho, ha habido 3 cambios de coordinador de árbitros y les agradezco eternamente que pues todavía me tomen en cuenta, ¿no? Hoy el maestro Carlos Cardeno, que es quien comanda este equipo, eh, pues te da el punto, el momento exacto para tus participaciones, ¿no? Eh, Después tengo oportunidad de entrar al LNBP como comisario. eh, me agradó también esa parte y me agradó porque también te desarrollo otras cosas. Aunque no estás en la cancha recibiendo las mentadas, estás pues prácticamente con la responsabilidad del juego, ¿no? ¿Tú Y qué la hacías comisaría ahí? ¿Coordinabas la as- logística? el comisario técnico es la máxima autoridad dentro del juego, Mm. eh, previo al juego y posterior al juego. Digamos que es la parte administrativa, por así decir, del arbitraje. Él está sentado en la mesa de anotación junto con los oficiales de mesa y eres un árbitro externo, por así decir, ¿no? Los árbitros, o tú tienes la facultad de hablar con los árbitros y decirles, sucedió esto que tú no viste, o este le golpeó, o hay un aficionado, o sea, no solamente lo que pasa en la cancha, sino lo que está alrededor. Y, y pues también me tocó estar ahí, eh, todo muy bien. ¿Y tuviste también participación en cancha en la LNBP? Sí, pero en juegos, fueron juegos digamos que no oficiales, digamos que juegos como de preparación, juegos, todo eso, estuvimos ¿Eso fue muy... por qué? ¿Por la edad? ¿Mandé? ¿Por la edad o...? No, 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 no. Eh, pues la verdad es que en ese momento era un círculo demasiado cerrado. Carlos Bautista, que me da muchísimo gusto, mucho, mucho, mucho Es de gusto. Querétaro. Eh, no, él es Ah, de es Misquiahuala, Hidalgo, ajá. de Misquiahuala, Hidalgo. Y haz de cuenta que él, por sus propios méritos, nadie le ha dicho, ten, te pago un vuelo, ten, o yo hablo con la directiva para que te tomen en cuenta. O sea, nadie lo ha hecho. Él ha ido por sus propios méritos y sus propios recursos y se ganó un lugar. Quedó primero en el Cibacopa este año, fue novato en el Cibacopa y ahorita está debutando en la Liga Profesional Femenil. Fue su debut el día viernes junto con Samantha García, una oficial de mesa de Pachuca. Eh, Recordarás a los buenos amigos Pistios, es Ujú. hija de uno de ellos, y con mi hijo. Los tres muchachos, por sus méritos, han llegado ahí. Nadie les ha dado nada, nadie, nadie, nadie. Eh, Oye, pero eso es muy destacado, ¿no? O sea, por por ejemplo, supuesto, yo sé que a lo mejor tú tienes toda la experiencia y que le llega a tu hijo directamente, pero él todavía hace un año yo lo veía chiquito, chiquito, o sea, finalmente, y ahorita
me da la sorpresa, ya va a su primer juego profesional, ¿no? Me da mucho gusto porque 16 años es el árbitro más joven de la liga. Bueno, oficial de mesa lo hizo en el dispositivo de 24 segundos, pero tú les puedes dar 1000 clases, les puedes decir lo que sea. Pero si ellos no tienen la voluntad y no tienen el deseo de estar ahí, pues no. pero fíjate, Realmente, lo digo por experiencia propia, porque a lo mejor el que te alimente todas esas ganas de amar el básquetbol, al arbitraje, no, yo te lo digo el básquet, claro, yo por ejemplo en el caso de mi papá, de que toda la vida, no, yo el básquet, digo, o sea, y siempre te van sembrando ese entusiasmo, esa pasión, que no toda la gente lo tiene, porque la gente de repente se encuentra con el básquetbol un día y vive 2, 3 años con él y ahí se acaba su experiencia, pero gente que en realidad te cruza por las venas la situación del básquetbol, pues te nace la necesidad de crecer y seguramente te auguro para tu hijo una proyección importantísima. Y qué bueno que de 16 años tenga, pues ahora sí, como ese récord que desafortunadamente en México no tenemos esos datos, pero ojalá y los lleváramos, de que un chavo de 16 años ya esté en esas instancias, ¿no? seguramente habrá otros jóvenes, ¿no? Más o menos en la misma edad en otros estados, la verdad es que no lo sé. Chihuahua, por ejemplo, es un estado de mucha tradición basquetbolera y sobre todo hay muy alto nivel arbitral. Seguramente allá habrá también muchachos que ya hayan participado a esa edad. Sin embargo, digo, yo no trato de hacer o que continúe él una carrera. No, no, no. Yo lo que hago con él es de que él haga su propia carrera. Él de repente me dice, sí, a mí me gustaría ser árbitro internacional. Otro día me dice que quiere ser jugador profesional. Pero está bien. Eso es algo que hay gente que a esa edad no sabía ni qué quería, ¿no? Incluso en la universidad había árbitros que hoy por hoy, son el top del arbitraje nacional. A esa edad no sabían ni qué onda. Eh, Ahora que estamos estoy trabajando para la liga como supervisor, como visor del juego, eh, que esa es una ayuda, una manera de evaluar el arbitraje y mejorarlo cada día. Y bueno, ¿y tú qué le ves a tu hijo, por ejemplo, de competencia que puedes decir, sabes que a lo mejor ahí es su línea? Yo, por ejemplo, te lo decía, como amigos, aparte de tu buen desempeño como árbitro, siempre tú has tenido una parte muy equilibrada en tu personalidad, en tu forma de llevar los juegos. En tu hijo, ¿qué ves comparado Mira, contigo? yo lo veo, primero pues, es un chamaco y la verdad es de que es muy joven, a esta edad eh, son muy fácil de distraerse. Es algo que deben de entender. Sin embargo, yo lo voy metiendo poco a poco. Hoy arbitra juegos de niños, juegos de jóvenes y hasta ahí. No me gusta exponerlo, no me gusta echarlo de una manera que no, pues sí, de arriesgarlo, ni al juego, ni arriesgarlo a él como persona. Bueno, o sea, como mentor también has tenido ya este desarrollo en tu parte. Él, sí, él es, digamos que, luego le digo que es el más avanzado, de mis muchachos es el más avanzado. Mira, he tenido ciertas decepciones porque cuando tú les das esas armas y después quieren morder la mano, ya dices, no, 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 por aquí no es. Sin embargo, he aprendido a ser muy selectivo a quién le doy ese apoyo, a quién le doy esa, algo que los jugadores, quiero traspolarlo ahora al plano como jugador. Los árbitros siempre somos los tontos, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien, por nuestra culpa pierden todos. Pero pues yo siempre me pongo a pensar eh, en qué está pensando un jugador que tiene esa imagen de los árbitros, ¿no? Mm, y si es este el medio en el que tenemos que hacerle saber quién es un árbitro, pues qué bueno, yo te agradezco el espacio. Primeramente, un árbitro es una persona, un ser humano que tiene
errores, que acierta y que se equivoca. Nuestro trabajo como árbitro, pues es equivocarnos el menor número de veces posible. Sin embargo, pues tienes que hacer muchas inversiones. Las inversiones de los árbitros son el tiempo para estudiar, el tiempo para prepararte físicamente, el tiempo para meditar, el tiempo para tener control emocional. Eh, Son inversiones que tiene. Oye, Y pero quizá no sea esa la diferencia que a lo mejor el árbitro, y sobre todo ya los árbitros que tienen participación a buenos niveles, se preparan y sí, claro, están en su contexto de profesionalización. es que eso se convierte en un estilo de vida al final de cuentas, ¿eh? Pero el fútbol tienen todo esa conceptualización del básquetbol, no nomás de la cancha, de jugar o correr, ¿no? De saber jugar, como tú se los dijiste una vez lo que estabas platicando en una Merce, pues díganle a sus jugadores que no la fallen, o sea, que se dediquen a Sí, entrenar, claro. a tener una estrategia, una forma de juego, un estilo. Pero sobre todo yo creo que, híjole, no son datos duros, pero quizás son palabras que me atreva yo a decir. Pero yo podría decir que más del 60% de los jugadores que en todo México juegan no conocen el reglamento de Pues yo te básquetbol. voy a decir que un 70, un 80, ¿eh? Realmente nos encontramos con gente que no, pues efectivamente no sabe las reglas y pues es un buen consejo. Entre más reglas sepan, más van a saber, más van a desarrollar su básquetbol. Y sobre todo los entrenadores y Ah, jugadores, claro, o sea, no es conocerlas, es llevarlas a la práctica, o claro, sea, llevarlas a tus contextos, a tus estrategias. Mira, yo a lo mejor voy a decir algo que me voy a echar muchos clavos, pero yo de repente veo jugar muchos juveniles en Querétaro y en algunos estados, y los veo atletas súper bien, corren y todo, pero siento que esta parte de la mercadotecnia, me voy a echar un clavón, el contexto de la comercialización del básquetbol les ha hecho que Junior NBA o lo que tú quieras, ponlos a correr, ponlos a marcar personal, todo un juego y total, ahí vas a necesitar 20 gentes, no 10. Se ha hecho olvidar de que les enseñen el básquetbol básico, las defensas de zona, ayudas detrás del balón, posicionamiento en la cancha, reglamentos, bla, bla, bla. Y haces chavos muy dinámicos, pero muy poco claro, basquetbolistas. Es lo que es la observación. claro, claro, claro. Y con valores dentro de la cancha, y valores de respetar a un rival, de respetar a su propio equipo, de respetar a su juego, de respetar a los árbitros. Eh, Fíjate que este fin de semana que jugaron Libertadoras, que creo que ya están con el equipo completo, eh, el profesor Sandro Orlando, que es el coach, o sea, es un coach europeo, Uh-huh. se trajo sus refuerzos europeos y ves la gran diferencia en el juego, pero lo hablo en el sentido de que sabe las reglas, o sea, que él Claro. sabe lo que tiene y lo que puede hacer. Entonces, o sea, vi el juego, realmente lo disfruté mucho el día el día viernes, que me senté como un espectador a ver el juego, y dije, wow, alguien que sabe las reglas, alguien que sabe qué tiene que hacer, que puede hacer. Entonces, jugadores, pues son mínimos, en serio son mínimos. Ellos gritan y dicen, no, sí fue foul. O sea, ellos se van a lo básico, pega foul, camina viola, ¿no? Eso es algo básico del básquet. Pero ¿cuánto hacer una estrategia con base en en las reglas? Eh, Ahora, el 80% de las reglas son apreciación, es criterio, sí tienes una esencia de la regla, pero las interpretaciones te pueden decir otra cosa. Eh, desde que salió el concepto de la ventaja-desventaja, que para nada es la ley de la ventaja del fútbol, que eso es algo diferente, eh, pues realmente muchos jugadores no lo comprenden, que ahora los contactos marginales, pues cada vez son, pues es más común que tú, árbitro, si estás concentrado, obviamente, lo dejes correr, que no todos los contactos van a ser llamadas como faltas, que posiblemente puedas
dejar de llamar una violación si no toma una ventaja. O sea, A ver, por ejemplo, esa parte, esa es bien importante porque siento que solamente que los árbitros tengan un nivel de manejo de del juego. concentración y de dominio de las reglas. Esa es la verdad. Yo lo centraría en que si no hay trascendencia en la jugada, no se tendría por qué pitar. Por ejemplo, ¿cuántos faules que no hay trascendencia, pues no se tendrían que pitar? Y así lo dice el reglamento, ¿no? A reglamento dice que si hay un contacto ilegal, es un foul. Pero la interpretación, sobre todo en la fluidez del juego y el control del juego, que esas son cosas que también tienen que estar presentes siempre, dice que si ese contacto no hace que tome una ventaja un equipo o ponga en desventaja al oponente, pues puede ser un contacto marginal. Pero ese es un criterio del árbitro, este es un criterio que, insisto, solamente quien está preparado emocionalmente, quien domina las reglas, lo puede llevar a la práctica. Oye, pero por ejemplo, ahorita que dices que hablas de esta situación, debe haber un equilibrio, ¿no? O sea, los dos o tres árbitros que estén en cancha o en mesa, entonces, tienen que tener un equilibrio en la circunstancia del juego. De repente te ha Sí. tocado, por ejemplo, un desequilibrio que te tienes que aventar un show para salvar a tus compañeros. Seguido. Somos un equipo y si acertamos, acertamos todos, si fallamos, fallamos todos. Eh, yo no me atrevo a hablar o a juzgar un árbitro que esté por debajo o por encima del nivel de uno. No, al contrario. Siempre trato de ser muy empático con el equipo, sobre todo cuando vamos a juegos que tienen pues algún tema complicado, ¿no? Digo, aquí en Querétaro he aprendido a observar y aprender de los jugadores, he aprendido a sus estilos, ¿no? Yo veo jugadores grandes, y no voy a hablar de ninguno porque no quiero meterme en ese tema, pero jugador grande, de mucho peso, de una barba como la tuya, que domina el poste increíblemente y juega fuerte y todo, pero cuando le hacen así, quiere el foul. Y entonces se acerca y me dice, oye, es que tú, que o sea, así está bien. Y al principio, cuando yo llegué aquí, este, pues me daba yo como que el tiempo de explicarle. Pero después vi que eso para él era un pretexto para montarse y montarse y montarse. Y dije, no más. Entonces dejé de hablar con él. Y al siguiente juego, por ahí como yo ya no le hice caso, ya se atrevió a soltar ahí sí, pues qué ridículo, así si no me haces caso, y pues tuve que meterle una falta técnica. Y, o sea, cosas como esas, hasta que llegó un momento en el que ellos también aprenden que no con todos los árbitros pueden ser así. Y no con esto quiere decir que uno esté por encima de los jugadores, que para los árbitros tenemos que estar por encima del juego, preparados para cualquier eventualidad. No es un tema de dominio, de Pero someterlos, también tiene ¿no? mucho que ver digamos, el jugador, yo pienso, ¿no? Sí, claro, tiene que haber en el juego, una de las esencias de la falta técnica habla sobre que todos somos responsables de que el juego se lleve a buen término. Eh, Entrenadores, jugadores, árbitros, oficiales de mesa, organizadores, tiene que llevar hacia buen término y todos tenemos una responsabilidad dentro del juego. Su responsabilidad de ellos es jugar, defender dentro de lo legal y nosotros, pues llamar lo que tenga que ser llamado, lo que sea bueno para el juego. Pero es que yo pienso que de ser entrenador en la Salle, güey. Yo les decía a mis pupilos, les decía, y siempre tengo hasta como lema, le digo, el contexto, la suma de todas las acciones más el contexto es el resultado. Claro, Siempre. Y, y yo les decía, vayan con los árbitros y lleven un ámbito objetivo, sí de comunicación, porque es bueno, tampoco te vas a quedar callado, pero sí, a ver, oye, esto,
pero ese diálogo, bueno, a mí me ha tocado estar contigo, tú pitando y yo jugando, y salimos más amigos que antes, ¿no? O sea, porque el Claro, diálogo, bueno, o sea, y tú tienes argumentos para decirme, y a lo mejor yo tengo un argumento de apreciación, y tú lo puedas tomar en cuenta o no, pero es el contexto que está sucediendo. Entonces, ¿no? si Y eso llevamos... no quiere decir que no nos equivoquemos, eso no Exacto. quiere decir que no cometamos un error, y digo, hemos cometido cientos a lo largo de todos estos años, pero, pero tratamos de afectar lo menos posible. O sea, mi filosofía como árbitro es esa, tratar de afectar, con ese error, reponerme de inmediato y tratar de afectar lo menos posible. Eh, ha habido ocasiones que suelto el silbatazo y digo, me equivoqué, no era foul, es fuera, va para allá. Ah, ok, ok, ok. Este, cosas como eso, también es válido. Como también es válido tener armas, voy a utilizar ese término, armas Ajá. de, al momento de la comunicación con los jugadores. Hoy tenemos un sinfín de herramientas para el control emocional, para el control del juego, que, que solamente quien le gusta y quien quiere evolucionar como ha evolucionado el básquetbol va a seguir vigente. Hoy ya no es encarar a un árbitro, a un jugador, como te puse el ejemplo de lo que sucedió con Jorge, que le Ajá. pateé una tabla. Hoy le pateas una tabla y cálmate, te quitan de ser árbitro para toda tu vida, ¿no? O sea, hay cosas que no, ya, hoy ya no lo haces, ¿no? Sin embargo, ese control o ese diálogo con los jugadores, esa relación con los entrenadores, jugadores, pues ellos van a querer sacar el mayor provecho de alguna discusión, ¿no? Eso también tienes que aprenderlo. Tú analizas y dices, híjole, si la regamos, pues si la regamos, tienes razón de decirme algo. La manera es la que tienes que cuidar, ¿no? Las formas. Ok, coach, ok, posiblemente tenga razón, vimos otra cosa, pero vamos a poner más atención. Ok, hasta ahí cortas la comunicación. Pero No volvemos a se lo trata de mismo. convencer a nadie, no se trata de convencerlos porque nunca van a terminar, Exacto. pero pues tratas de llevar lo menos posible. ¿Qué sucedería si cometes un error del tamaño del mundo? Te reclama y encima de todo metes una falta técnica y encima de todo metes, o sea, como que esas cosas, tú árbitro tienes que invertir más tiempo pues en tu preparación para ese tipo de juegos, Pero ¿no? fíjate que el contexto del juego, la calentura del juego, yo a lo mejor sí puedo pensar que todo lo que hacemos, tanto jugadores como árbitros, tiene mucho que ver, pero finalmente los buenos árbitros y en general el arbitraje que aunque normalmente el jugador siempre le damos a la impotencia de poder hacer lo que en realidad debemos hacer, le damos responsabilidad al árbitro, pero yo en un ejercicio que he hecho muchas veces con mucha gente, inclusive de los que he entrevistado, a ver, ¿en qué momento de tu carrera deportiva puedes decir, este árbitro me quitó este juego? Y no tienes, o sea, tienes una o dos situaciones, pero que ni siquiera son tan significativas como para decir el arbitraje influencia tanto. Al contrario, un buen arbitraje no influencia, es equilibrado y normalmente se puede llegar a dar porque pues los niveles son los niveles, tanto de arbitraje como de jugadores. Entonces yo creo que el equilibrio es la bondad de todo eso. ¿Cómo ves? Oye, pero ¿cómo llegaste a Querétaro? Porque, o sea, ya hemos platicado todo el contexto de tu arbitraje, pero quiero saber cómo llegaste a Querétaro. Mira, yo llego a Querétaro, bueno, llegó el 2020 y eh, esa pandemia que nos pateó a todos muy feo. Eh, yo trabajaba como director deportivo en Pachuca y al primero que despidieron fue a mí. No podía continuar, entonces eh, pues ya terminó el año allá. Perdón, ¿en CENIES o dónde estabas No, tú? yo estaba en el Colegio Cedrus como Ah, director deportivo. Entonces pues me quedo sin chamba, obviamente no había nada en ningún lado por la pandemia. Puse un negocio de sanitizaciones de casas. No había arbitraje, no había escuelas, no había básquet, no había nada.
Y pues yo sentía que el mundo se me venía encima hasta que empezó la nueva temporada de la liga y bueno, ya pudimos ir sobreviviendo, ¿no? Eh, Pero tú todavía estabas allá todavía estaba allá. Ajá. En ese momento, mi hijo entra al tercero de secundaria y para el 2021, pues ya yo entraba a la prepa y pues por ahí vio Dani Avendaño a mi hijo en un torneo y le dice, oye, lo quiero para el UVM y se lo trae becado y después me dice, ¿qué crees? Que ya se tiene que venir para acá. Entonces, en un principio pensamos que era todo por línea y no, ya tenía que venir a entrenar, a hacer pretemporada. Entonces lo traje y me aventuré, tal cual, me aventuré, así como el Borras, sin nada, sin, así, Oye, pero a veces es significativo, ¿no? Porque tú como pilar de familia vienes, tienes esa opción y sale, pues ahora sí que el carisma de tu hijo, ¿no? O sea, se va a sí, Querétaro y finalmente te hace decidir a ti, sí, vente. Tú la gran ventaja que tienes que tu trabajo en el arbitraje no es local, es nacional. Entonces tú puedes llegar a Querétaro, puedes llegar a casi a todos lados y tener opciones, ¿no? pues mira, llegué, yo ya había trabajado en ese año, 2021, Ajá. a principio de año con Clemente Estrada, me invitó al evento latino de Maxi a Cancún y pues gracias a eso, cuando yo llegué, pues él fue el que me abrió las puertas, él fue el que me recibió. La verdad es que creo que en algún momento te dije, si algo tengo es que soy muy agradecido. Chino Molina, él me dice, amigo, yo Él no es de tengo, aquí, pues para que vivas, así. eh, él es de Querétaro, él es de Querétaro, sí, pues él me dio la oportunidad, le dije, oye, güey, pues que no tengo trabajo, no, tú tranquilo, a recibirme. Solo llegamos mi hijo y yo. Eso fue en julio, en agosto es el nacional nuevamente de Clemente, aquí del Maxi, y empezamos a agarrar ya chamba, ya había, Ahí te vi. había un poquito más de arbitraje, Pitaste un juego y o claro, ahí dos, en el Arteaga. sí, cómo no. Entonces, ya poco a poco se fueron abriendo las cosas del deporte. Eh, y Clemente, pues fue quien me recibió aquí en su liga. Tuve la oportunidad de trabajar ahí y colaborar con algunos de sus árbitros. Este, después ya, eh, pues los proyectos que cada uno de nosotros tenemos ya no coinciden, ni intereses ni nada, y pues ya dejé de colaborar con él. Eh, Ojalá sé que va a haber pronto un nacional de él, nuevamente aquí en Querétaro. Espero que tenga el mismo éxito que en otros lados. Y, Y y ya, esperemos verte ahí, amigo. ¿mandé? Esperemos verte ahí. Porque, mira, yo significativamente, si de Querétaro, bueno, ahora ya, queretano te No, ubico como queretano, ya, ya. porque, pues, o sea, acuérdate, bueno, nos conocíamos de mucho tiempo, pero en Acapulco fue lo más, de ubicarnos, ¿no? ¿Te acuerdas qué buen torneo ese? Una pausa, podemos Desde el 2014, el Carnaval de Campeones, el último Carnaval de Campeones que hubo. decir. Tú fuiste ese. A mí me Pues, tocó ir todavía dos, tres, no me acuerdo sí, si. anteriores. Yo, igual fui, pero pues no, o sea, ¿cómo te diré? Como que iba 1 o 2 días y me regresaba y eso, o sea, como que lo agarré más de cotorreo, a lo que Pero todo el mundo. el torneo lo que me gustaba es que, aunque no había mucho dinero de por medio, bueno, pues el simple hecho de que te dieran hospedaje y todo para la gente, se hacía era una merce muy parecida Organizada, al. una merce organizada. Exacto, exacto. Esa es ¿No? la. Y recuerdo que ese torneo
acababa de pasar el torneo también de Coyutla la semana anterior. Ah, sí, claro, yo fui De hecho, también, pues sí. el equipo que ganó ahí en, en Coyutla, no, sí, el equipo que ganó en Coyutla, el Super Unión, es el mismo que gana en Acapulco, que iba Víctor, iba La Rana, iban el buen Jacinto Álvarez, iba Jacinto todavía andaba no me fuerte. acuerdo quién más andaba ahí, pero el Calita de acá de Guanajuato, este, no me acuerdo. El Cala de Guanajuato, sí. Creo que el Cala jugó mexicano en Tigres también, andaba. ¿eh? El Cala ¿Cómo? jugó con nosotros también, acá en... Yo traje ese proyecto, tuve un patrocinador muy bueno que es Héctor Legaspi, que allá en Guanajuato me apoyó muchísimo y trajimos jugadores de los mejores, el Cala, por ejemplo, de Guanajuato, pero traíamos americanos y todo. Pero bueno, me acuerdo mucho de eso porque jugamos los dos. Yo fui con Tigres, Sí, patrocinado por Legaspi, en torneo, y Acapulco me lo aventé yo solo, pero, o sea, todavía como Tigres, o sea, y él aún así me ayudó mucho que fuimos a Coyutla, y ya ves que de repente Arturo se trae muchos jugadores, a veces hasta además, un abrazo a mi querido amigo. Es más, ese torneo terminó jugando, allá Arturo, ¿sí en te Coyutla, acuerdas? sí, 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 sí. Pues se trajo muchos jugadores que pues ya no podía. Le digo, no, pues yo me llevo estos dos. Ya me llevé como uno o dos. No, pues llegué a Acapulco súper bien, no más que el nivel de Acapulco pues está canijo, ¿no? fíjate que recuerdo ese torneo, de lo que más me agradaba es que como es una marcha muy organizada, con muchas garantías Claro. eh, como jugador, como árbitro, y el juego es diferente. Yo no lo sentí tanto como una merce, yo lo sentí como un torneo muy bien organizado, muy bien estructurado. Eh, Nunca falta que suceda algo en los juegos, sin embargo, creo que fueron cosas mínimas. Eh, pero sí recuerdo que pues había tres o cuatro equipos. Todavía fue el último juego donde vimos al buen Bonales, al buen amigo, Sí, cómo no, cómo este, no. al buen perro Bonales y a su hijo, mi amigo el Rabanito. Pues Es- todos andaban ahí. Así es. Y, y pues son equipos de mucha tradición, son equipos que para ellos el dinero tiene un valor, pero aparte de eso, el ganar ahí tiene un valor extra, ¿no? Tiene el orgullo siempre es para ellos el ganar, el ser el ganador de los municipales o del Carnaval de Campeones, pues es doble, significa doble ganar, ¿no? Y yo veía a Bonales, luego estaba la Universidad de Guerrero, si no mal recuerdo, con mi amigo Calvin Morris, Ah, que era sí. su refuerzo. En Que era el otros, de Guerrero Cumple. Ah, bueno, no, ese día fue ya con la universidad, pero el año anterior fue con Guerrero Cumple. ¿Te acuerdas sí, que tenían un equipo de Liga Nacional? O sea, yo así sí he es, admirado así a es, sí, sí. Guerrero porque le siguen luchando a lo mejor no tienen todas las facilidades que, por ejemplo, puede tener una ciudad de Querétaro o Monterrey o San Luis o sustentar un equipo, pero por ejemplo, Guerrero siempre ha estado. Pues sí, tanto Chilpancingo, los guerreros de Chilpancingo, que además era una cancha dificilísima, cualquiera que se metiera ahí la sufría, ¿eh? Eh, la gente muy apasionada, la gente entregada a su equipo. Sí, sí recuerdo que es difícil esas canchas, sobre todo por la temperatura. Y Calvin recuerdo que iba ahí con la Universidad de Guerrero. Estaba el equipo de Tigres, que aparte ibas muy bien armado. Iba el Jorgito, iba, de los que me acuerdo, El Ceni, iba, iba Torrijos iba el también Torrijos, traíamos dos americanos que de los que me traje de allá de Guerrero, uno terminó jugando en Alemania y otro, traíamos uno que venía bajado de NCAA que nos lo quiso Arturo, también nos lo llevamos, o sea, sí traíamos, bueno, traíamos buena gente, pero la verdad ya tú sabes que aparte de la gente tienes que traer todo el contexto pues de la estructura de juego y pues eran muchos nuevos. Ahí sí iba Jorgillo que se echó una canasta
de tres cuartos de cancha, Sí. que la, que, Y que la la, gente siempre agradece eso, ¿no? La gente siempre agradece ese tipo de jugadores, ese tipo de... Y pues hoy aquí en Querétaro está, creo, digo, sé que el próximo mes de junio, julio, por ahí, hay otro torneo de AMI. Ojalá, insisto, que tenga éxito el buen amigo eh, Clemente. Sé que también ya presentaron el de FIMBA, no sé dónde vaya a ser ahora, el nacional. Pero bueno, a final de cuentas es mucha gente que hace básquet. Y en todos esos se ocupa arbitraje. En todo eso se pero ocupa arbitraje y en todo se ocupa, entre más veteranos, más experimentados ocupas tus árbitros. pero Esa es una fíjate realidad. que el contexto del país, que finalmente nos estamos haciendo un país viejo, los jóvenes ya, o sea, la gráfica de juventud ya vamos de caída, pues finalmente vamos a ser como los europeos hace 20, 30 años, ¿no? O sea que finalmente nos estamos haciendo más viejos que de repente jóvenes, ¿no? Porque ahorita hay Sí, generación de viejos, híjole, somos muchos. ¿no? Y habrá oportunidad de hacer categorías muy longevas. O sea, yo veo una categoría 60 años más, 70 años. O sea, dices, qué bendición seguir jugando, ¿no? Pero, pero a final de cuentas hay un básquet muy bueno. Yo veo jugadores de 40 años, te repito, ahí en Cancún, en el torneo latino, me tocó arbitrarle a un tío de los Girón, ahí que el señor era retirado de la Marina. Ujú. El señor atléticamente era un caballazo, o sea, el señor era un super atleta. Mexicano, panameño. No, panameño, jugar con él, con Ronaldo y Manuel Alvarado. Fuimos ahí en Ixmiquilpan, ese torneo tengo que tenía lo suyo. Y ahí me tocó compartir habitación con el Dani Macías, el famosísimo carnicero. Eh, y fíjate que ahora el Sí, arbitraje ya empieza a tener una evolución, como evoluciona el básquet. Hoy vemos muchos jóvenes, jóvenes, jóvenes. Y quiero comentarlo esto, porque muchos árbitros ya veteranos como uno les cuesta trabajo o nos cuesta trabajo. Debemos de entender que esto es un ciclo, sí, claro. todos tenemos una vida deportiva que debe de ser pues un inicio y un final. Y pues yo no me veo en el arbitraje cuando ya no me puedo mover, cuando no me veo arbitrando, no sé, con 5 o 6 en tu espalda, ¿no? Eh, no, yo creo que definitivamente no. Eh, Siempre trato, insisto, de compartir con la sangre joven, con quien quiera trabajar. Fíjate que ahorita en Querétaro hemos hecho un grupo de árbitros, casi todos, y le hemos dado como que un poquito más de filosofía, de que el arbitraje es una profesión y es un trabajo, y que pues tiene sus sacrificios, sus inversiones. Eh, Hemos tratado de compartir. Es difícil a veces llegar a tierra ajena y eh, y que te digan, ah, sí, no te preocupes, pues dirige un grupo y, o sea, yo creo que el celo existe en todos lados. Y no es nuestra intención tampoco, tampoco es nuestra intención, pues, convencer a nadie, ni transformar de la noche a la mañana a árbitros que tengan, pues, ya algunos hábitos. Lo que nosotros tratamos de hacer es un grupo donde la filosofía entienda que estamos para servirle al juego. Fíjate que ahorita que me platicas de todas las ligas de Querétaro, me voy platicando con un amigo del básquet. Me dicen que en Querétaro está ahorita el show del arbitraje, que los traen muy castigados, que casi casi los beneficios son más para las ligas que para el arbitraje. Bueno, eso es lo que a mí, a grosso modo, me dijeron. Mira, pues el valor del trabajo se lo ponen los propios árbitros. Ese también es una realidad. Eh, las ligas finalmente pues son un negocio, ¿no? Las ligas finalmente son
tienen que tener un beneficio, sobre todo Claro. por los premios, por el pago de instalaciones, por todo lo que tengan que hacer. Y es trabajo, a final de cuentas es el trabajo que representa llevar una estadística, llevar una programación, toda la parte logística, ¿no? Y los árbitros, pues no podemos permitir que, pues, que te paguen lo que la liga quiera. Como te comentaba, nosotros hicimos un grupo y, y tratamos de que este grupo sea diferente al resto de los grupos, sea diferente pues, al resto. Además, tenemos tenemos mucha gente que no somos queretanos al 100% o no oriundos de Querétaro, pero en nuestras filas está José Luis Díez, que ya arbitró Liga Profesional, está el famosísimo Jarocho, están árbitros que estamos en la Liga AVE, o sea, somos mucha gente foránea que tenemos una filosofía del arbitraje diferente a los demás. Por lo tanto, nuestro grupo siempre está uniformado, tenemos reglas específicas sobre la organización, sobre la puntualidad, sobre la presencia, sobre tu forma de desarrollarte. Y aparte, amigo, un movimiento que me agrada mucho y me da muchísimo gusto compartírtelo, porque tenemos en nuestras filas gente joven. Cada 15 días hacemos sesiones técnicas y la gente que tenemos más experiencia, estamos formando nuevos árbitros. Árbitros insisto, con ganas. Eh, Hoy te comparto que dos de nuestros oficiales de mesa, pues ya participan en una liga profesional. La mayoría de nuestros oficiales de mesa están en primera división de Liga AVE. O sea, esas cosas, no me quiero poner a competir con nadie porque pues no es el caso. Yo no quisiera hablar o comparativamente con otro, todos los árbitros son muy respetables, sobre todo yo sí soy de la idea de que soy árbitro antes, durante y después de un juego, y así yo vea que estén cometiendo los errores del mundo, pues nunca les voy a gritar una barbaridad, ¿no? Ni voy a hablar mal de su trabajo. Sin embargo, pues los árbitros somos quienes les ponemos el valor. Si tú crees que tu arbitraje vale 120 pesos, pues está bien. Si tú crees que no vale eso, A los principios de calidad, ¿no? claro, O sea, claro, el valor ponlo, y la calidad. Si tú cobras 120 pesos al ratito, va a estar pitando Juan, Juan. Y la idea es de que en realidad, o sea, nos apoyemos. O sea, ya las ligas Querétaro, San Juan, ya tienen que ver. Sí, yo sé que, como dices tú, la logística y todos los proyectos, no nomás hablo de ligas, proyectos de entrenadores, proyectos de universidades, proyectos de cualquier proyecto de básquetbol. La economía es la parte esencial digamos, de sustentar algo objetivo. Pero bueno, o sea, también vemos al arbitraje, porque si todos los otros proyectos dependen directamente proporcional al arbitraje, una ciudad que tiene buen arbitraje crece como básquetbol. claro. De hecho, Aguas. el arbitraje le aporta ese problema con los árbitros, lo estamos teniendo muy frecuentemente. Hay algo que también, insisto, no quiero, como te digo, no quiero compararnos con ningún grupo, con ninguno, con ninguno. Solo hacemos cosas diferentes nosotros y hacemos cosas diferentes en todos los sentidos. Nuestra filosofía es, damos un servicio, tenemos que cobrar por ese servicio. Hemos hecho entender a las ligas que nuestros servicios pues, no cuestan lo mismo que otros grupos porque somos diferentes, ¿no? Por todo esto que te digo. Calidad. Y a final de cuentas, pues eso es lo que habla. Eh, Dentro de nuestra agrupación, como en toda agrupación, tenemos pues a lo mejor puntos de vista diferentes. Sin embargo, son cosas resueltas, cosas que se resuelven sin mayor inconveniente.
tratamos de estar en los mejores escenarios, así como dice tu programa, en lo personal, a mí me siguen eh, dando nervios algunos juegos, me preparo para ciertos juegos, trato de invertir en mi equipamiento personal, pues verme lo mejor posible, llegar bien boleado, que mis tenis se vean bien, que mi pantalón se vea bien, oler bonito, este, tener un silbato que te cueste 1,300 pesos, la gente dice, no, hombre, si yo voy a andar comprando eso, yo compro un silbato de a 150, ¿no? Y está bien, pero insisto, ¿hasta dónde quieres llegar con eso? Por ¿Hasta ejemplo, tú dónde? te sigues preparando, ¿no? O sea, Y tú claro, haces rutina de gimnasio o situaciones de pues entrenamiento. mira, este año nos hemos hecho un poquito patos, pero efectivamente es eh, hacer gimnasio, hacer carrera sobre todo, mucha intensidad en la carrera, comer bien, dormir bien, leer, ver videos. ¿Qué te gusta leer? ¿Qué te gusta leer aparte del básquetbol? ¿Qué crees? Que soy un total y absoluto amante de la política, de la lectura política? ¿Qué te gusta, la geopolítica o el contexto El político? contexto me gusta mucho. Eh, Me agrada entender las cochinadas que hace el gobierno. Me gusta algunos libros que mi padre nos heredó. Eh, Ahorita estamos leyendo un libro que se llama 365 días de historia de México y, y lo comparas con el día de hoy y dices, ah, caray, o sea, esto no es de hoy, esto que hacen eh, algunos movimientos, las famosas cajas chinas y todo eso, no es algo que se haya inventado hoy en día. No, Esto viene desde hace, no se noten ejercicios. algunas acciones, dices, ah, caray, Fíjate que esas estrategias en todos sí, lados. claro, A ver, en el arbitraje, en el juego. A ver, por ejemplo, de repente tú sabes la ubicación de los árbitros y sabes cuándo puedes hacer algo. claro, Y el árbitro también sabe cuándo puede hacer algo. O sea, es algo dentro de lo permitido que desafortunadamente o afortunadamente existe por ejemplo, en mi estrategia de sistema de juego, yo les digo mucho, el, el hacer atracción o lo que le llaman los gringos el faking o el fact, la mentira, es tratar de hacer arrastrar o jalar el juego a un lado y terminar jugando del otro, del lado débil, claro, ¿no? Del lado ciego. Pero en todos lados, o sea, desafortunadamente ese es el show, pero debemos estar todos preparados para saber que eso existe, para poder vivir en un contexto. desde luego. Y te digo, no es algo que se haya inventado hoy. Me gusta mucho eso, me gusta mucho tiempo pasar con mis hijos. La verdad es que adoro a mi familia, yo ando siempre en el paseo, soy bien pata de perro. Me gusta andar de paseo. Sí, 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 si no es un balneario, es un parque, vámonos a la bici. Allá en Hidalgo muchos balnearios buenos. Sí, sí, sí. Fíjate que me han gustado los de aquí, los de ahí de Tequisquiapan, luego ando por allá. Como también, Digo, ¿eh? muchísimas gracias, ¿no? Fíjate que he ido a dos, a La Redonda y a otro, no me acuerdo cómo se llama, uno que está ahí en el Libramiento, luego muy, muy cerca de Tequisquiapan. Bueno, regresamos. Me encanta contextualizar la realidad porque las cosas físicas de repente te llevan al recuerdo y verte ahorita con tu jersey Aquí, mira, de uno una, de los una- campeonatos que más me ha gustado en el sentido ahí que, está el Carnaval de Campeones 2014. no, y lo pitaste la final, ¿no? Si no me equivoco. Semifinal, la semifinal y el tercer lugar. No pité la final, no tuve esa oportunidad, pero jugaron Chilpancingo contra, ni idea. Fíjate que trato de quedarme siempre con recuerdos, trato de quedarme con playeras, sobre todo cuando nos las dan así. Eh, Todos tienen un valor. No, pero tú, con todo lo que tú hiciste, tuviste la oportunidad de también dirigir, y bueno, dirigir juegos, hablo a nivel arbitraje.
del básquetbol profesional Sí, femenil. claro. Arbitré Liga Mexicana, la Liga Mexicana Femenil, que era la única liga profesional que había femenil. Tuve la oportunidad de arbitrar playoff. Bueno, y decíamos de la Y liga profesional, fíjate que tuve oportunidad de trabajar en esa liga, de arbitrar. Eh, es una liga que ha estado afiliada a la de MEVA desde siempre. De hecho, el arbitraje en un principio lo coordinaba Reyes Ronfini y después ahora lo coordina José Luis Ibarra, el actual director de arbitraje de la de MEVA. Eh, son escenarios que, te insisto, no puede competir eh, ni deportiva, ni económica, ni mercadotécnicamente hablando con la Cisnova, pero que es un escenario muy importante en México. Es una liga profesional, finalmente. Eh, pues, dirigí como 6 temporadas, la verdad es que ni recuerdo, pero estuve una buena cantidad de años ahí y como te decía, abriéndole paso a algunos otros muchachos de Hidalgo, como Yavin Zarco, como Eder. Yo dejé de arbitrar la Liga Mexicana cuando me vine, bueno, primero por la pandemia se paró. Me tocaba debutar el 21 de marzo del 2020 y la pandemia empezó el 20 y dijeron, no, no, no. Me tocaba dar mi primer juego ahí y bueno, ya no pudimos ir. Y después se dieron otras cosas administrativas que no son, pues no es un capítulo muy padre de mi carrera arbitral, porque un dirigente se ofendió ante una situación que solamente pasaba en su cabeza, no pasaba en otro lado. Y cuando yo pido la baja de Hidalgo para darme de alta aquí, pues me hizo favor de poner unas anotaciones que no correspondían, que afortunadamente pues la razón me la dieron cuando la Asociación Nacional, cuando yo solicité la intervención de la DEMEVA Nacional, o sea, te es, quiso perjudicar. digamos que me bloqueó 2 años. Cuando iniciamos esta plática, yo te decía, yo inicié por un tema económico, pero realmente, ¿qué nos lleva a ser árbitros? O sea, hoy veía una publicación de un amigo, Mauro Retis, que para mí ha sido un gran amigo y además uno de mis maestros, porque también ha tenido mucho que ver con mi desarrollo. Eh, Él preguntaba, ¿por qué son árbitros? Puede ser por el tema económico, puede ser porque te gusta el básquet, porque ahí están tus amigos, porque por sentido de pertenencia, pero al final de cuentas lo que se ocupa son árbitros de convicción, árbitros que quisieran estar en la cancha. Y hoy, de verdad, me da mucho gusto ver gente cada vez más joven dentro de las canchas. Yo lo único que les podría decir es, respétenlo mucho, tómenlo en serio, hay que prepararse infinidad, todo el tiempo tiene que estar un árbitro en constante preparación física, emocional, intelectual, tiene que tener muchas cosas. Como te decía, el árbitro es antes, durante, después del juego. Si tu motivo para ser árbitro es la parte económica, pues haz lo mismo que hace el buen plomero, el buen carpintero, el buen abogado, el buen arquitecto. Prepárate, estudia, trabaja y entonces estarás en posibilidades de cobrar más. Busquemos la Es- calidad, ¿no? Claro, claro, es un trabajo. Que sacrifiques una fiesta, que sacrifiques muchas cosas. De verdad digo, durante tantos años, tantos viajes como árbitro, pues he tenido que sacrificar algunas cosas. Mira, nada menos, hace 15 días inició la Liga Profesional Femenil, eh, U16, U17, perdón, en Tampico, y yo había planeado ir para allá para ver el juego, para ir a ver el torneo. Y ese día, pues salí nominado o designado para los juegos de aquí, para observar y evaluar el arbitraje, y pues ni modo, no pude ir, ¿no? Son sacrificios que la gente o que los árbitros de carrera hacen.
Y hay mil historias, mil historias, ¿eh? Mil historias que no has estado en cumpleaños o que no has estado en algún momento importante, pero el árbitro, pues sí, pues sí, pues sí. Hay una historia actual de un árbitro internacional hoy, Alex López, a quien estimo y admiro mucho, porque él llegando al vestidor le avisan de la muerte de su padre. Y, y pues realmente cumplió. Él Terminó. cumplió su juego, él cumplió con lo que tenía que hacer y después regresó. El buen árbitro no solo se aprende el manual, no solo se aprende el reglamento, no solamente entrena, porque eso cualquiera lo puede hacer. Cualquiera se aprende un libro, cualquiera se pone físicamente en forma. Y si a eso le sumas estar medio loquito, porque hay que estar medio loquito para meterte a un torneo con 5,000 personas en las gradas, gritando barbaridad y media, cuando le pitas el foul a la estrella del equipo, ya te están casi Claro. macheteando ahí, ¿no? Entonces, eso es o que los jugadores no ven. Tus 5 tops de arbitraje en México. Primeramente, Carlos Cardeno, así lo voy a poner en el número 1, ¿eh? Carlos Cardeno, el árbitro más internacional que hay en México. Reyes Ronfini con 3 finales olímpicas. Aparte de ser mi amiga, Alejandra Gaitán. También amiga mía, saludos. Alejandra Gaitán. Hortensia Carrizales, que hoy está en la G-League. A ellas dos les doy ese mérito. Aparte, digo, con Hortensia no somos amigos, somos compañeros. Eh, con Alejandra tengo un poquito más de amistad, pero ellas, sobre todo por ser árbitros mujeres, Y a ese que tienen más agallas que muchos Dani, te lo árbitros juro hombres, que ¿eh? sí. Y en último lugar, no menos importante, ¿eh? Pero les voy a dar un empate a 2 personas que admiro muchísimo. El primero es Omar Bermúdez y el segundo es Krishna Domínguez, que son hoy por hoy el referente de los árbitros en México. Y me voy a atrever a darle un sexto lugar, ¿eh? Un sexto lugar a una persona que también admiro muchísimo, y esos son árbitros que no se ven en la cancha, sino que están en la mesa de control. Yasmín Cruz, que hoy es la encargada de la liga, de la G-League en México, como jefa de anotadores, que es quien ha desarrollado una cantidad enorme de oficiales de mesa como no tienes idea. A otros. Ahora, el top 5 regional. A lo mejor si quieres de Hidalgo o de Querétaro, que es tu parte regional. Mira, de Querétaro, conozco al Gustavo Aguillón, un árbitro veterano de San Juan del Río, y me gusta mucho cómo arbitra. De repente tiene pensamientos equivocados, pero es alguien que creo que tiene mucho talento. Mi buen compita, ¿cómo se llama? El moreno, el pelón, ¿cómo se llama? Se me ¿De fue. Jesús? Chucho Córdoba. Un abrazo, mi amigo. Chucho Córdoba. El Carlitos Aguillón creo que también tuvo una oportunidad de hacer algo importante. Sí, Aguillón. Y fíjate que en San Juan había un árbitro muy bueno que del Reyes, te hablo del Reyes, del Yair Zamora, te hablo de árbitros de San Juan, de antes, y también del Padilla papá, no Padilla de los... No tuve el agrado, pero he escuchado algunas historias de él. ¿Te acordarás del Pit? El Pedro, Sí, de Pedrito también. A mí se me hacía un árbitro importante. Eh, el Osejo en Querétaro, en nuestros tiempos era un de árbitro. Querétaro, te acuerdo, digo, recuerdo pocas gente. Singüenza, no sé si era de aquí, oriundo de Querétaro, No, pero, también lo conozco, sí, sí, como no, pero sí. Roberto Singüenza pitó muchas Lo vi cosas. bien, muy bien, muy bien. Ojalá que esté bien. La verdad es que tengo mucho tiempo
lo vi aquí cuando recién llegué. De Hidalgo, híjole, pues hay buena calidad de árbitros y se han estado, ¿no? Gente que creo yo que tiene algo eh, de árbitros buenos, como fue el famosísimo Gumo, este, Solares, ellos que son árbitros retirados, pero creo que el que más árbitro que se apellida Valverde, perdón, Mosquita, le decíamos el Mosca. Y hoy, y hoy admiro mucho a Lalo Carlos Eduardo Bautista, que es un muchacho es nuevo con ellos. Tuve la oportunidad de compartirles un poquito. Samantha García, hay otra niña que también va a debutar en la Liga Profesional pronto, Ashley Márquez, Yavín, que fue mi alumno completamente, eh, este, Pedro Jiménez, Héctor Oye, González, Iván Menés, posteas todos ellos, todos ellos son los de mi posteas, escuela. les mandas el video de la entrevista. Sí, claro, sí, claro. Ellos tienen la oportunidad hoy de dirigir un grupo de árbitros y tristemente vuelvo a lo mismo. Y se los he dicho, digo, no tengo empacho en decirlo porque además se los digo, se los he dicho personalmente. Debemos de entender que nosotros no somos eternos. Debemos de entender que nosotros tenemos que... Bueno, estamos de regreso. Bueno, estamos con los top 5. Bueno, definitivamente, ya nos dijiste árbitros locales y nada. Pero bueno, jugadores, por ejemplo, locales, ¿a quién te tocó pitar que tú dijeras, este es mi top 5? El Zavala papá e hijo, ¿eh? Los dos Zavalas me tocaron. Ah, a mí me tocó jugar con los dos Obviamente, en eh, contra. al buen amigo Luis Rivas, que era un guerrerazo ahí de Cometas y desde Atléticos de Querétaro. A mi compita Jorge Morales, que siempre demostró mucha caballerosidad, sobre todo dentro del juego, mucho profesionalismo. No fue un jugador que diera lata. A mi amigo que no es meramente queretano, él llegó aquí también, pero mi compita Daniel Avendaño, que fue jugador eh, profesional también, Chela, todavía ahí anda dando lata en los maxis. Y bueno, pues desde luego tú, amigo, desde luego tú, que me ha tocado compartir gracias. muchas veces cancha contigo. De San Juan, recuerdo algunos otros, eh, recuerdo a los Magañas, recuerdo a este muchacho que se mató, que era bombero, a la famosísima Rata. Es, ¿A tú le llegaste a pitar ahí, ahí? sí, cómo no. O De hecho, me sea, tocó ¿tú ya eras jugar árbitro contra él. ahí, desde ahí? ¿Cómo se llamaba él? Javier Mora, Ah, amiguísimo mío. él, Capitán Javier Mora. me tocó jugar y enfrentar también al Pantera, a Velázquez. ¿Cómo no? Como Martín, ¿cómo no? Me ¿Tú jugaste en la tocó, liga? yo fui muchas veces ahí con Perros Muertos. Y luego, bueno, los Osorno, todo ahí. Nivel nacional, híjole, tenemos tantos que los puse hasta por posiciones. Posición 5 Ajá. don Arturo. En la posición 4 obviamente Lalo Sí. Nájera y el Chango López. No había quien tirara más golpes ahí. En el 3 pues tenemos que tener a dos de nuestros mejores tiradores, al Mano Santa y al Víctor Mariscal. Eso creo que ha sido de lo mejor que ha dado nuestro país. En el 2 definitivamente el Quique Zúñiga y al Diablo Castellanos. Oye, ¿y Manuel Raga? ¿Qué crees? Que al profesor lo tengo como en una posición muy especial. Es que él es punto, es el Hugo Así Sánchez es, así del es. básquet. Y en el uno me gustaba mucho su serenidad y su compromiso de Javier Rex y sobre todo Paul Stoll. Creo que para mí han sido los mejores unos que hemos tenido. Y bueno,
el profesor Manuel era, creo que es punto y aparte, una, una mención como muy honorífica. Sí, claro. A pesar de compartir una época con Arturo Guerrero, con el avión Arellanos, con la aguja Quintanar, con Rico Pompián, que además tuve la oportunidad de ser jugador de él en la universidad. Fíjate, También amigo de mi papá, no, fíjate, un también personajazo del de Tigre. Tamaulipas. El Tigre es de Tampico, sí, como no, el Tigre Pompián. La verdad es que a pesar de Era. tener una competencia y compartir época con esas gentes, pues la verdad es que el profesor siempre fue un jugador muy destacado, muy, muy, muy destacado. Oye, ¿y a poco dejas afuera a Mena, Apolonio Torres? Pues es que está bien canija la competencia, nomás son 5. Sí, Mencioné como a 10. finalmente en México ha habido muy buenos basquetbolistas, o sea, Claro, en mujeres, digo, Horacio es históricamente el mejor, el primer mexicano en llegar el a pivot, la NBA. y un pivot moderno, ¿Cómo? un pivot moderno, o sea, de que te jugaban el pivot, de que era nada más el área cerca del aro, o sea, salía hasta la línea de tres y distribuían. Sí, sí, y Un luego, pivot muy eh, europeo que aunque nunca estuvo allá. bueno, Gustavo, ¿no? Gustavo sin duda es un referente. eh, Admiro mucho el trabajo de Omar Quintero. eh, Jugadores que me gustaba mucho ver con esa serenidad, como te decía, Florentino Chávez ¿Sabes? de, de allá de Chihuahua, además fuimos compañeros ahí en Tampico, otro gran Calixto Arroyo amigo que también. fue mi compañero de cuarto en la universidad, que después desafortunadamente pues la inseguridad de Ciudad Juárez le jugó mal, lo mataron al Gallito Ah, Vázquez, este, Beto Vázquez, era un muchacho que era muy buen defensivo y bueno, pues el caño. creo que se... En ¿Eh? mujeres, Elsa Hayashi, Ay, no, claro. Brisa Silva, Pues claro. Ceci Manso, Ajá. mi amiguísima, así amiga, además, la cucha, Es la que que fue... más destacó. Y mi top NBA, que híjole, ese es también rudo porque yo soy mucho del juego conservador, del juego pase-corre, Yo también. Yo soy ese básquetbol. definitivamente. Y a pesar de que voy a mencionar jugadores, solo voy a mencionar un jugador top de la actualidad. Luca, que es otro nivel, ese es Güey, punto y aparte. Y lo comparo mucho con el tipo de juego de Jason Kidd, que a pesar de que Jason no era tan tirador, era un jugador que tenía muchas y ni asistencias tan alto, y ni tan y alto. aparte no tan alto. Obviamente en esa posición Magic, pues era el Magic, pero no, nunca fui tan fan del Magic. No, ni Por yo, supuesto, fíjate. por supuesto tenemos que nombrar a Manu Ginóbili, que ha sido lo más destacado que ha dado Latinoamérica. Eh, Tony Parker, el francés. Karl Malone, que No, para mí fue de lo mejor que hubo. era el 4-5 más, o sea, yo creo que es el único jugador que te puede jugar de 4-5 sin saber ¿Sí? que está jugando. Hakim, que era un Pero hay bueno, pivotazo, señor de los pivotes. por 5 de todos los tiempos. Y tengo dos menciones especiales. La primera, Charles Barkley, que no ganó nada, nunca ganó un campeonato, pero el hecho de que el coach le dijera, ten la pelota para que definas el juego a su jugador más grande y más pesado, era que igual tiraba, igual penetraba, igual posteaba, realmente era otro nivel. Y bueno, su majestad Michael, que no puede, él definitivamente no, pues no podría quedar fuera, ¿no? De Fíjate que ahí, yo he sido casi en todos. Y poco a poco igual se fueron abriendo las puertas a AVE Primera División, a Cibabaj y a esas ligas
importantes de cierta forma. Y ya, y también un día igual mi papá me dijo, no, pues ya yo creo que ya es necesario que no solo anotes, sino también te pares a pitar. Y igual comencé con juegos de niños de 6 7 años. Igual poco a poco fui agarrando experiencia. Sigo agarrando experiencia porque tampoco es como que ya sea un maestro del arbitraje. Y poco a poco voy subiendo un escaloncito más en esa parte. Hasta el día de antier, que ya fue cuando debuté en la liga profesional. Y pues yo creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer en ese sentido. Y ojalá se dé pronto. Bueno, pero en esa experiencia que tuviste ayer, que es muy, muy nueva, a los 16 años es algo importante, ¿no? ¿Y qué tal tener un mentor así como tu padre a tu derecho que te pueda ir guiando por todo ese camino que él ya recorrió? Pero qué bueno que tú tengas esa disyuntiva a tu edad de, ¿sabes qué? Me gusta el arbitraje, pero sigo jugando porque sigues jugando, ¿no? Sí, Entonces, sí, claro, un poco. es algo que te va a hacer crecer en tu... La educación es algo integral, es completo. Entonces, imagínate que tú puedas conocer el básquetbol en un perfil y en otro. Te va a ser mucho, muy grande y espero que lo capitalices y te vamos a seguir viendo como grandes. A ver, platícanos tu mejor experiencia, ya sea del arbitraje o del juego. Es que sí hay muchas. En cuanto al arbitraje, yo creo que, pues sí, esta que acaba de pasar, yo creo que nada, no todos los días se da un debut en la liga profesional. Y yo creo que jugando, pues han sido, pues, no sé si la CONADE nacional pasada en Culiacán, la verdad sí fue una muy buena experiencia y me dio como que una visualización del básquetbol más amplia. O sea, me di cuenta de que definitivamente el estar en una CONADE nacional, en unos juegos CONADE nacionales no son cualquier cosa. Hace 3 semanas estaba en Tampico en la de Meva Nacional, en el U17, donde les perdimos en cuartos de final en tiempo extra contra Coahuila, que fue el equipo campeón. Y pues todos dijeron que prácticamente ese Querétaro Coahuila fue la final adelantada de ese torneo. Y también fue una increíble experiencia el regresar bueno, más bien el conocer una ciudad nueva como fue Tampico, que es, por así decirlo, algo sentimental por lo que hizo mi papá ahí, por dónde estudió, dónde jugó y todo. Todo eso creo que también le agrega un valor sentimental mucho mayor. Y pues sí, el simple hecho de competirle a los mejores estados del país y el estar pues sí, en esa pelea por ser uno de los mejores del estado, pues yo creo que igual es una experiencia muy buena. A ver, Miguel, una pregunta para ti, pero para que se la contestes ahí enfrente de tu hijo. ¿Cuál ha sido la mejor jugada? A lo mejor desde el infantil que viste a jugar a tu hijo o en el arbitraje, en lo que ha vivido tu hijo, ¿cuál ha sido lo que te ha hecho sentir de eso que los papás nomás sentimos? Te voy a Orgullo. mandar un video. eh, Definitivamente tengo que decirlo. Es una transición y es una, eh, como te lo dije, tengo la gran fortuna de tener amistades como tú, como muchos jugadores, exjugadores, y, y cuando Daniela Bendaño me pide becado a mi hijo, fue un sentimiento pues de mucha satisfacción, fue un sentimiento de decir, wow, vamos. Y después empezar a aumentar ese nivel de juego y verlo crecer, algo que no hacíamos en Hidalgo por una razón, no había alguien, pues alguien visionario, así de llevarnos a
niño de hace un año, no, de hace 2 años, creo que no sé si hace 1 o 2 años, te voy a mandar ese video donde él ya empezaba a tener un resorte un poco más importante, ya empezaba a crecer, y hace una jugada, yo estaba detrás de la banca del equipo, platicando con otro papá, y Daniel hablaba sobre un equipo contra el que estaban jugando y que no se atrevían, su equipo, Osos, que no se atrevía a jugar, que que no le da nada a los jugadores, jugando malas mañas. Una pantalla gira, le dan el run y termina en una clavada que se sale el balón, pero termina en esos fundamentos de los que hablábamos de un básquet diferente. Cuando yo y voltea a la banca y les dice, es que eso es de lo que estoy hablando, eso es lo que tienen que hacer, bla, bla, bla. Arbitralmente, el debut de él en la liga profesional, definitivamente es algo que es una satisfacción, pero el mérito es totalmente de él. Yo no, yo solamente le comparto historia, yo solamente le comparto algunos conocimientos, algunas cosas, pero el mérito es total y absolutamente de ellos, ¿no? O sea, Pues siempre complicado, pero con aprendizajes nuevos, creo yo siempre. Bueno, y quisiera que nos despidiéramos. Mucho gusto porque nunca habían terminado una entrevista con dos generaciones, porque podemos hablar de casi 40 y tantos años de mi amigo Miguel y 16 de su hijo, pero que van a hacer un siglo de básquetbol, de gente que le van a enseñar, porque tú les enseñas a mucha gente. ¿Cómo pueden ver el básquetbol de hoy de México? Vamos al Mundial, vamos a muchas cosas. 3 minutitos que me digan cada quien de el qué básquetbol piensan del mexicano básquetbol de hoy. empieza a tomar un rumbo diferente. Hay una generación de jugadores muy importantes, una generación que creo que le va a sumar mucho al básquetbol mexicano. En la medida de que la liga profesional disminuya, el mexicano va a seguir incrementando. Eh, hay buenos entrenadores mexicanos, hay buenos mentores mexicanos. Creo de que ahora le den mucho auge a categorías menores, va a llevar mejores jugadores a las universidades, mejores jugadores a papá de un atleta, pero definitivamente creo que ese es el rumbo. Ojalá que, esa, que esas malas prácticas, esas malas prácticas administrativas estén, se empiecen a quitar para que esto no continúe, para que el básquetbol mexicano continúe en ascenso. Eh, Creo que también debemos de valorar eso, valorar que no deben de ser tan longevas las administraciones, creo que deben de ser un periodos cortos y bueno, tener apertura, ¿no? Y quiero agradecer en nombre del básquetbol, Cretano, amigo, te admiro mucho y sabes que Muchas eres gracias, un amigo. amigo que en todo momento te he saludado con todo el respeto porque eso has desarrollado en mí, persona de que nos vemos y es un respeto mutuo. Te admiro mucho y un placer entrevistarte, amigo. Esto es en lo personal, Anto Sport, ¿qué me puedes decir? Amigo, sigue fomentando, sigue sobre todo, da a conocer. Eh, es un proyecto muy bonito, un proyecto que da difusión a tantas carreras. Cuando me platicabas de las entrevistas, me hablabas de algunos invitados que vas a tener próximamente y me da mucho gusto, me da muchísimo gusto que revivan esos momentos, esas historias y, y no dejes de hacerlo porque volvemos a lo mismo, las nuevas generaciones hablan de LeBron para acá, o sea, y yo creo que el básquet mexicano tiene
tiene un valor muy importante, tiene un valor, tiene una historia muy bonita, quienes hemos estado en esto durante muchos años. Pero te agradezco, sobre todo te agradezco el espacio de algo que nadie quiere hablar, del arbitraje. Nadie. Nada más hablan para decirnos, no, esos árbitros la regaron y por eso perdió el equipo. Ah, ok. Pero nadie habla del contexto de un árbitro. Nadie habla de todo de lo que hacemos. Nosotros somos atletas también, no somos gente que estábamos cotorreando y nos pusieron un silbato. No, somos atletas y nos preparamos para eso. El arbitraje tiene una función muy importante. Obviamente nosotros no somos los protagonistas de cada juego, pero nosotros somos quienes damos ese cauce, un bueno o mal cauce a un juego. Y eso es algo que te agradezco mucho porque no cualquiera habla de ese tema. Eh, a las nuevas generaciones quiero decirles que ojalá tomen esto como lo que es una profesión, un verdadero trabajo, un estilo de vida. El árbitro tiene un estilo de vida porque somos árbitros antes, durante y después de cada juego.